hermanos, una vez más, gracias por estar aquí en la casa del Señor, por venir a compartir este estudio con nosotros y gracias por pertenecer a la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga. Vamos a empezar con una oración. Hermano Henry nos colabora con una oración para iniciar el estudio. Oremos. Padre, gracias por bendecirnos de esta manera tan grande, Padre. Gracias por su Hijo Jesucristo, gracias por su palabra, por su Espíritu, gracias por su pueblo, gracias, Padre, por dirigirlo a nosotros, a cómo ser y qué hacer a través de su palabra. Lo pedimos por los enfermos, por los hermanos que tienen el virus corona, por los que tienen cáncer, por los que están presos, por los que tienen necesidades de cambiar su manera de ser, Padre. Lo pedimos que lo bendiga a nosotros, que pudiéramos estudiar y conocer mejor su palabra y ponerla en práctica. Entonces lo pedimos en nombre de su Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿alguien se acuerda del estudio de la semana pasada, de la semana anterior a la pasada? Hemos estado viendo, vamos a estar sobre Hechos 13. Sí. Entonces hemos estado viendo a este señor, que se llama el apóstol Pablo, ¿verdad? El carcelero que decía. ¿Cómo? El carcelero que decía. El carcelero. No. Pablo el carcelero, no, ese Sí. es otro. Hechos 16. Él no era carcelero, era el que llevaba a la gente para la cárcel. Ajá. Él era el que llevaba las personas a la cárcel y los azotaba. Entonces, para hacer un recuento de la historia, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Exactamente, ¿no? Primero era Saulo. Él nace como Saulo y después de la conversión se convierte en el apóstol Pablo. Es más, Saulo, más bien Pablo, en griego es Saulo. ¿Oh, sí? Sí. Entonces vemos de Saulo. ¿Quién era Saulo? Era un perseguidor de Cristo y cuando es Pablo ya se convierte en un seguidor de Cristo, ¿no? ¿Estamos ubicados? Perseguidor y seguidor. De ser perseguidor pasa a ser seguidor. De ser diligente por la ley de Dios pasa a ser diligente por la fe de Cristo. ¿Sí? Este es un repaso de los estudios anteriores. Amaba a Dios por la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Moisés. La ley que nos envió nuestro Señor a través de Moisés, correcto. ¿Sí? Amaba a Dios por la fe en Cristo, ya siendo Pablo, ¿verdad? Quiero que hagamos memoria, incluso de mi parte, bajarle el volumen a los celulares para que no nos vaya a interrumpir. Entonces, amaba a Dios por la ley Saulo, y luego Pablo amaba a Dios por la fe en Cristo Jesús. Fervoroso defensor de las antiguas tradiciones, fervoroso defensor del judaísmo, fervoroso defensor de los sacrificios a nuestro Señor, todo aquello que competía a toda la ley judía, ¿verdad? Y luego se convierte en un fervoroso defensor del nuevo pacto, ¿por medio de quién? Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Amén. Ese es el recorderis. Y ahí hay una pregunta. ¿Saulo es oriundo de dónde? ¿Se alcanzan a leer? ¿De dónde es? Tarso. Por eso se llamaba Saulo de Tarso. Es una ciudad que se encuentra aquí en la parte norte del Mediterráneo, arriba de Chipre, de la isla de Chipre. ¿Correcto? Entonces es oriundo.
digamos, este mapa para ubicarnos. Esto es todo lo que corresponde al Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano prácticamente era dueño de toda la parte marítima, ¿no? Por donde corría el comercio. Eso era lo que le interesaba al Imperio Romano, dominar todo lo que era el comercio marítimo. ¿Se acuerdan de estas dos ciudades que están aquí? ¿Qué quiere decir Jerusalén? ¿Qué significa también Damasco? Hagan memoria. ¿Se acuerdan que Saulo iba de Jerusalén a Damasco? A buscar cristianos. Iba a buscar cristianos. Pero antes de que fuera a buscar cristianos, tiempo antes, ¿se acuerda que hubo la muerte de Esteban? A raíz de la muerte de Esteban, todos los cristianos se dispersaron por Antioquía, se fueron a Chipre, aún al mismo Tarso, se dispersaron, ¿no? Acordémonos que Felipe cogió al sur, fue cuando convirtió al eunuco. ¿Más o menos hace memoria? Sí. ¿Sí? Hechos 7 y 8. Exacto. Y luego Saulo sale por orden de los sumos sacerdotes judíos de que iba a ir a Damasco a coger cristianos, a traerlos encadenados, a traerlos en rastra, presos a Jerusalén. Y dice la palabra que estando cerca de Damasco, ni siquiera saliendo de Jerusalén, sino dice cerca de Damasco, tuvo la aparición del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y luego lo dejó ciego, estuvo 3 días orando y ayunando, luego vino Ananías, le impuso las manos, recuperó la visión, de sus ojos cayeron como escamas y recuperó la visión. Después de que recupera la visión, es bautizado y ya hasta ahí es donde viene la conversión de Saulo, ¿sí? Y pasa a ser Pablo, ¿sí? Y decíamos que luego de que se convierte aquí en Damasco, predicó, y después de perseguir a los cristianos, pasa a ser perseguido. Los mismos cristianos o los mismos seguidores del camino, que es como se les llama inicialmente, ¿no? Sí. Los seguidores del camino, que son los cristianos, ellos mismos lo protegen y lo bajan en un canasto. ¿Sí? ¿Me está entendiendo el estudio? Aquí, luego de que Saulo es convertido, es bautizado y se hace cristiano, los mismos judíos lo persiguen para matarlo en Damasco. Los mismos cristianos ya lo protegen y lo bajan en una canasta a través de una muralla y sale de Damasco. ¿Para dónde sale de Damasco? ¿Para dónde se dirige? Arabia. Se dirige a Arabia. En el libro, en el libro de los Hechos, Lucas dice de que, porque los Hechos los escribe Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, Lucas dice que salió de Damasco y se fue a Jerusalén. Pero en Gálatas dice que salió de Damasco y se dirigió a Arabia. Ahí es donde él dice que el Evangelio de Cristo no se lo reveló ningún ser humano, se lo reveló directamente Jesús, estando en el desierto, en Arabia. Por eso traigo a colación este mapa, porque menciona Arabia. Jerusalén está aquí en Palestina y Damasco en esa época, Damasco está en Siria, que es la capital actual de Siria, Damasco. En esa época la capital de Damasco era Antioquía, que se encuentra por aquí un poco más cerca del mar, para esa época. Hoy día Damasco es la capital de Siria. ¿Por qué se va al desierto? Acordémonos que Moisés se fue al desierto, ¿cierto? En el desierto fue que tuvo ese encuentro en la zarza ardiente y habló con el Señor.
Elías fue al desierto también. Juan el Bautista también estuvo en el desierto. El mismo Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto, ¿sí? Moisés. Exactamente, Moisés, empezamos desde Moisés. El mismo Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto y Pablo va al desierto a tener comunicación directa con el Señor Jesucristo, y Él le fue revelando el camino. Luego regresa a Damasco. Después de estar en Anabia, regresa a Damasco, y estando en Damasco quiere ir a conocer a Pedro, a reunirse con Pedro, y pues allí hay una serie de inconvenientes porque le tenían miedo de que este no era el que nos perseguía, cómo lo atendemos, pero hubo alguien quien intercedió por Pablo ante los otros apóstoles. ¿Quién fue? Bernabé, quien se va a convertir en su compañero de misiones más adelante. No en todas, pero se va a convertir en su compañero, ¿sí? Nuevamente, estando en Jerusalén predicando, bueno, transcurren 3 años, regresa a Jerusalén, y estando en Jerusalén predicando, otra vez es buscado para matarlo. Quieren matar a Pablo, ¿sí? Pero ya no los cristianos en venganza, sino los judíos, ¿sí? Sus aliados antiguos ahora son sus enemigos. Y le ordenan de que se vaya a Tarso, a su pueblo natal. ¿Cuánto dura en Tarso? ¿Cuántos años creen que dura en Tarso predicando allí? 14, ¿no era? 14 años dura en Tarso. Bastante tiempo, ¿sí? Desde la conversión hasta regresar nuevamente a Jerusalén 14 años después, regresa. 14 años. En ese regreso es cuando Pedro y los otros apóstoles lo aceptan como colega. Jesucristo ya lo había aceptado como apóstol, pero como seres humanos, 14 años tardó para que lo aceptaran como apóstol también, ¿sí? Ya el Señor lo había escogido. Cuando lo leímos o vemos una película o algo, parece que fueron unos días. Sí. Pero la verdad es que era bastante tiempo. Ajá. En 14 años uno puede crear mala fama o buena fama, o a pasar por matrimonio, ver los hijos crecer, irse de la casa. Muchas cosas pueden pasar en 14 años, y él lo pasó aprendiendo y estudiando. No es que rápido, él trató de predicar, pero estuvo en Arabia 3 años, en Tarso 14 años. Son años de estudiar, años de prepararse para ir a poder predicar. Creo que un hermano que fue a la escuela que está en Veracruz, Monterrey, y estuvo 2 años estudiando, y pareció una eternidad, una vida entera, y eran 2 años, y se preparó para poder predicar y enseñar el Evangelio. Entonces fueron 2 años que ese amigo estuvo en el desierto, ¿no? Exacto. Bueno, entonces Pablo se queda en su ciudad natal 14 años, pero pues obviamente que a Jerusalén, donde se encontraba Pedro, donde se encontraba Bernabé, corrió la buena fama de que la palabra de Dios se estaba esparciendo por todo el mundo, ¿sí? Y envían a Bernabé a Antioquía para que supervisara. Sobre todo en Antioquía se había dispersado bastante el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio, porque eso es lo que quiere decir el Evangelio, ¿no? Evangelizar es llevar
la buena nueva, la buena noticia de que Jesús murió, fue a los infiernos, al tercer día resucitó por el perdón de nuestros pecados. Ese es el Podemos Evangelio. hablar, esto es una clase, Ujú. podemos hacer comentarios, Sí, sí, claro. sin vergüenza. ¿Sí? Entonces, eso es evangelizar. Y esa era la buena noticia que había aquí en Jerusalén. Y envían a Bernabé a Antioquía a que fuera a hacer esa revisión y a confirmar. Pero estando Bernabé en Antioquía, no, pues yo tengo un amigo que vive aquí Sí. y fue y buscó a Pablo y se lo trajo a Antioquía. Y en Antioquía duró otro año predicando. O sea, imagínense todavía el año más, o sea, ya sería 15, y todavía no iniciaban sus viajes misioneros, que ese es el que vamos a ver hoy. El primer viaje misionero de Pablo lo vamos a ver hoy. Y dice la Biblia que en Antioquía es donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Por primera vez en Antioquía es donde nosotros adquirimos el nombre de cristianos. Por primera vez. Por eso mencionaba antes de que nos llamaban eran los seguidores del camino. ¿Sí? Exacto. Nos llamaban también movimiento mesiánico. El movimiento mesiánico. ¿Qué es mesiánico? El Mesías, nuestro Señor. Seguidores del Mesías, movimiento mesiánico. También tomaba ese nombre. Y oímos que hay escrituras que son mesiánicos, que es escrituras que hablan de Cristo, aunque estaban en el Viejo Testamento. Ajá. Viene anunciado pues desde el viejo, ¿no? Y estando en Antioquía, Pablo y Bernabé, llega un profeta. Llega alguien y les profetiza de que va a haber una hambruna en Judea, y posiblemente una crisis, ¿sí? Entonces ellos en Antioquía deciden recoger un dinero, y mismo Bernabé y Pablo optan por llevarlo a Jerusalén, llevárselo a los hermanos en Judea para que pasaran esa época, y pues allí cuentan todo lo que han hecho en esta región. Eso se necesita bastante fe en la persona, porque esta iglesia estaba dándole bastante dinero a Pablo y a Bernabé, y puede ser que sea años para que regrese la respuesta de la iglesia, gracias por el dinero. Entonces, en esos años, ellos podían estar en otra parte disfrutando el dinero, y ellos no lo iban a saber, la iglesia no lo iba a saber. Entonces tenían que confiar en esos hombres que iba a llegar ese dinero. Exactamente, por eso va Pablo y Bernabé, Los dos. los dos hombres de confianza, ¿sí? Y bueno, dejan allí y nuevamente regresan a Antioquía. Y estando en Antioquía, tengo una pregunta. ¿Cuál fue el apóstol que le dijo a Pablo que hiciera su primer viaje? Dice, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el apóstol que le dio la orden a Pablo? Están hechos. 3. Estoy haciendo la pregunta primero. ¿Cuál fue el apóstol? Les doy la respuesta. Ningún apóstol. Y vamos a esta cita bíblica. 13:1-3. Fue un profeta que le dijo. Ahí vamos a tener la No respuesta. era Dios que le dijo a través del Espíritu Santo. Ahí vamos a tener la respuesta. Hechos 13:1-3. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo quiere leer, hermano? ¿De su Biblia?
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio, el Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estaba prácticamente una iglesia reunida, ¿no? De grandes. Sí, de líderes. Sí, hermano. Contar esos nombres, pero sí. Ministrando estos el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Hasta el verso 3. Entonces dice, ¿qué estaban haciendo inicialmente? Ayunando y orando, ¿cierto? Que habían profetas. Sí, estaban varios líderes, profetas, maestros, otros personajes. Bernabé y Pablo también estaban allí. Pero dicen que estaban orando y ayunando. Días después, ¿quién les dio la orden? Lo acabaste de leer. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para una misión, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Que es de Dios y no el Espíritu de uno de los profetas. Bueno, en esa época era muy fácil revelarse el Espíritu Santo hacia ellos, ¿no? Hoy por hoy, el Espíritu Santo pues se nos revela a través de la palabra. ¿Sí es esa o...? Sí, es cierto. También las mayúsculas, las minúsculas se dice bastante. En la palabra, sí, en la Biblia, ¿no? Sí. ¿Y está con mayúscula allí? Sí. Tiene que estar con Espíritu mayúscula. Santo. Espíritu Santo. Mayúscula. Ajá. ¿Sí está en mayúscula, hermano? Sí. Ajá. Entonces, la orden la da directamente el Espíritu Santo nuevamente, ¿sí? No es que Pedro, por ser el líder más grande, entonces no, que el Señor me lo dijo, no. Estaban ellos ayunando y orando. El Espíritu Santo se manifiesta y les da la orden directa. Y vemos aquí cuál es la ruta con la que inicia el apóstol Pablo y Bernabé. El primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Salieron de Jerusalén? No, salen de Antioquía. Ellos estaban reunidos en Antioquía. El primer versículo del capítulo 13 dice que estaban en Antioquía, Sí. ¿cierto? Sí. Dice que estaban en Antioquía. Aquí inician, ¿sí? La iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía, correcto. Dice entonces, primer viaje misionero, vamos al verso 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Sí ves acá, mayúscula? Sí. Descendieron hasta el puerto de Seleucía. Está aquí Antioquía, queda en la parte un poco más al fondo de Siria. Y llegan al puerto, a la orilla del mar, que se llama Seleucía. Y después navegaron hacia la isla de Chipre. Me gustó mucho en una ocasión que empezamos a leer este capítulo con el hermano Henry, porque siempre mencionamos que los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, y empiezan esos nombres y uno queda perdido, ¿no? Pero dije, hermano, yo creo que estudiémoslo con un mapa. Y empezamos a estudiarlo con el mapa, ¿sí? Y mira el primer recorrido que hace.
Entonces ya nos vamos ubicando, ¿no? Porque sí, donde la iglesia tomó ánimo después de la muerte de Esteban, fue más en Chipre. Fue más en Chipre donde el cristianismo empezó a tomar más aún. ¿Correcto? Entonces dice que navegaron hasta Chipre y allí en la ciudad de Salamina, aquí encontramos a Salamina, en la isla de Chipre, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como asistente. ¿Quién era Juan Marcos? El que escribió el Evangelio de Marcos. No era apóstol, No era apóstol, era discípulo. era discípulo, exactamente. Y sobrino de Bernabé. Donde se reunía Pedro en Jerusalén con toda la iglesia, era en la casa de la mamá de Juan Marcos, que también se llamaba María. La mamá de Juan Marcos prestó su casa para que fuera el edificio de la iglesia y en esa casa se reunía Pedro con los discípulos. Entonces Bernabé también, oriundo de Chipre, en una época él vende su casa porque necesitaban los discípulos dinero en Jerusalén, vende su casa y todo el dinero lo lleva para allí, para Jerusalén, ¿sí? Para la causa de la iglesia de Cristo. Y él se queda allí en Jerusalén, viviendo con su hermano. Y cuando él sale, entonces dice que se va con su sobrino Marcos, ¿sí? Fue con ellos como asistente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes iban? Pablo y Bernabé, que eran los apóstoles que trabajaban en equipo, pues. ¿Bernabé era apóstol o era discípulo? No sé. Creo que él era Estaba más, pensando eso. creo que era más discípulo, ¿sí? Y Marcos sería el tercero. Pero ¿quién escribe el libro de los Hechos? Lucas. Entonces lo más probable es que Lucas también vaya ahí, ¿sí? Porque es que Lucas cuenta en este libro cosas muy en detalle y sobre todo cuenta mucho la historia de Pablo. O sea, estuvo prácticamente con Pablo todo el tiempo. Entonces lo más probable es que hayan ido 4 personas. Después viajaron de ciudad en ciudad, ¿sí? Se fueron por toda la isla de Chipre predicando, hasta que finalmente llegaron a Pafos. Mira aquí este nombre, ¿sí? ¿Dónde? ¿Eso está en una isla? ¿O es, En la isla de Chipre. No hemos salido de la isla no hemos salido de la isla de Chipre. Todavía estamos aquí. Y Pafos están en Chipre. Sí, estas 2 ciudades están en la isla de Chipre. Y por último, llegan a Pafos, que allí narran algo muy especial que sucede con un hechicero judío y falso profeta llamado Bar Jesús, un falso profeta. ¿Y cómo sabían que era falso profeta? Bueno, en sus actuares, porque el gobernador Sergio Paulo invita a Bernabé y a Saulo, los invita para que, aquí dice, porque quería oír la palabra de Dios, ¿cierto? Este falso profeta, que en griego se traduce Elimas, dice acá, entrometido, y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. O sea, no le interesaba salirse del negocio, ¿no? Entonces, El gobernador lo sostenía a él. si entiendo bien, si yo estoy hablando la Biblia, la palabra de Dios, y tú estás diciendo que no ese que está hablando esa basura, que eso te hace entonces un falso profeta. Así es. Wow. Entonces pone a mucha gente en una mala situación, porque hay muchos que dicen, aunque la Biblia dice eso, no lo crean.
Es la mala interpretación de la Biblia, ¿no? Es la mala interpretación De la palabra. de la palabra. ¿Sí? Por eso tenemos que tener muy en cuenta Hay que conocer. las iglesias de sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La doctrina que nos enseñan los apóstoles. De los apóstoles. Es eso. Porque es que hay muchas iglesias que todavía están utilizando la ley, aunque ellos dicen que no, pero sí la están utilizando. Hay un estudio luego para eso. Wow. Y mira aquí lo que pasa. Trataban de impedir que el gobernador creyera. No le interesaba porque se le acababa el negocio, ¿no? O sea, hay personas que son tan frías, tan duras, que te enseñan algo adrede mal, equivocado, en nombre de Dios, Así. pero te va a mandar para el infierno. Indudablemente, porque no es. Entonces, en tanto que no permitía a este hombre dejar explicarle el evangelio, porque era el evangelio ya el que estaba llevando Saulo y Bernabé, ¿sí? A este gobernador, el gobernador aquí de Chipre. Era un metiche. ¿Sí? Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Hechicero. Al hechicero, sí, dice acá. Hechicero no es brujero, Ese mismo. pero era un falso profeta. Así también lo denominan versos anteriores. El mismo. Hicieron mentiroso, malvado, hijo del diablo. Hijo del diablo, exactamente. Aquí, Así dice. Sí, No, hombre. sí. mira aquí cómo lo trata, mira, un falso profeta llamado Bar Jesús. Es el mismo. Pero el hermano dijo que era mentiroso, malvado. Sí, así lo menciona la palabra. ¿Dónde lo dice? Lo que pasa es que no quise pegar ese versículo por no. Terminando el día, Caminando en días. y el 10 dice, le dijo, mentiroso, malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno. ¡Wow! Pero explícame de verdad cómo se sintió Pablo. Lo cortó como si fuera mantequilla. Hijo del diablo. Hijo del diablo, del verso 10. ¿Lo leíste? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás. No, en el verso 10. 10. Búscate el verso 10. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: lleno, mira, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno. Le dice aquí. Wow. Ajá. No. Y entonces mira lo que ya Pablo, enojado, le dice: ahora mira, el Señor ha puesto sus manos de castigo sobre ti y quedarás ciego. Pero mira aquí más abajo: no verás la luz del sol por un tiempo. Por un tiempo. Al instante. Sí. ¿Podríamos decir que es un milagro o no es un milagro? Es un milagro al revés. Sí. Marcha atrás. ¿Sí? Wow. ¿Si es un milagro o no es un milagro? ¿Qué dice, parcero? ¿No es un milagro? ¿Y ustedes dos? El castigo que estamos dando. Sí, es un castigo, indudablemente. ¿Pero a través de un milagro o no? Sí es un milagro, porque es algo sobrenatural. La ceguera no llegó, ¿cómo es? Por un proceso biológico o algo así. No, eso fue de inmediato. ¿Sí? No era glaucoma que poquito a poquito. Sí, exactamente, fue de inmediato. Inmediato. Dice, al instante. Instante. Sí, Instante más rápido que el medio. Qué rápido. Al instante. Ya. Sí. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron sus ojos al hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien
lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Sí? Pero mire cómo es el Señor. Pablo recibió lo mismo, Sí. que se quedó ciego, Ajá. pero no era un castigo, era solamente para llamarle la atención. Mira que puede ser aquí algo similar, porque dice, no verás la luz del sol por un tiempo. ¿Sí? O sea, no fue la ceguera permanente. Él recuperó la vista. Hasta que reaccionara, quién es Dios. conociera de la palabra, sí, hasta que supiera quién era Dios, se arrepintiera. Es igual que el rey de Babilonia, que se hizo burros, puso a comer hierba, zacate. Por un tiempo le crecieron las uñas y el pelo en todo el cuerpo. Por un tiempo. Y después miró para arriba y le pidió perdón a Dios. Perdona a Dios. Porque él dijo, mira todo lo que mis manos han hecho. Ajá. Echándose las flores ahí. Sí. Eso mismo que estaba pasando a este hombre que estaba metiéndose de metiche. ¿De qué? El brujo. Sí, exactamente. Ajá. Hijo del diablo, Ajá. enemigo de todo. Bueno, Entonces, llamémoslo como, hemos como, llevado muchas cosas, pero nunca es como le pasó con Saulo, ¿no? Una ceguera espiritual. ceguera Entonces, física para llegar a un resultado espiritual. exactamente. O sea, este falso profeta estaba en una ceguera espiritual. Y lo mismo, ya le dice que no verá la luz por un tiempo. Por un tiempo. O sea, quiere decir que él recuperó la visión. ¿Sí? Tuvo que haberse arrepentido, quizás lo bautizaron. ¿Sí? Todo ese proceso. No dice más nada de él. No, de él no menciona más. Pero al decir que es por una temporada, una semana, 2 semanas, 6 meses, 1 año, 2 años, Por un tiempo. mientras maduraba, sí, dice que por un tiempo. Sí, o sea que no fue perpetuo, ¿no? Dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió. ¿El gobernador de dónde? De Chipre. De Chipre, apenas están arrancando, ¿no? Y mira ya lo que están haciendo. Quedó asombrado con la enseñanza acerca del Señor. Con la manifestación. Ajá. Así es. Entonces, continuamos el viaje. Dice que ya tomaron el barco y se fueron para Perge. 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 Se fueron para Perge. Y allí en Perge, Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Son muchas las situaciones que se dice por qué Juan Marcos se regresa. Era joven. Sí, extrañaba a su mamá de pronto, ¿sí? No. Tuvo miedo porque pues viendo la situación de acá, llegaba a esta región donde se manejaba mucho idolatría y vamos a ver más adelante la situación tan dura que le tocó a Pablo en esta parte. ¿Dónde está Jerusalén? Jerusalén ya está por acá abajo. Y de ahí él se regresa a Jerusalén. ¿Sí? Ahora otra. No está en la Biblia, suelen ser comentarios que también los hay. Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos y posiblemente él era el que hacía los escritos también de Pedro. Posiblemente él fue el que le hizo las redacciones a las cartas de Pedro, ¿sí? Entonces posiblemente él era el escribiente de Pedro. Al ver que Pablo ya tenía un escribiente que era Lucas, pues dijo, bueno, yo como que no estoy haciendo mucho aquí, mejor me voy, sigo la labor Escriba. de escriba con Pedro, ¿sí? Porque Pablo pues ya tenía un escriba, ¿sí? Pablo en este momento no escribía, él sí escribió las cartas, pero ya las escribió en la cárcel. Unas, no todas. Pero aquí vemos en detalle que Lucas cuenta muy, casi como detalles personales. Entonces lo más probable es que haya sido ese otra de las razones. Son supuestas. Continuaron el viaje, entonces de Perge se dirigieron a esta ciudad que se llama Antioquía de Pisidia.
otro Antioquía, ¿no? Sí. Este Antioquía es Antioquía de Pisidia, ¿sí? Cuando llegan a Antioquía de Pisidia, el día de descanso, ¿cuál era el día de descanso? Sábado. El sábado. Fueron a la reunión de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas en los libros de Moisés y los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. ¿Cuál mensaje? Como vieron que ellos habían llegado, les dijeron que si ellos querían aportarle algo a los feligreses que estaban allí. Y de inmediato pues Pablo aprovecha esa situación y empieza a hablarles el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que empiezan, como estaban leyendo, dice acá, los libros de Moisés, él empieza desde cuando sale el pueblo de la esclavitud, tuvieron que pasar los 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida, muere Moisés, los cruza Josué, ¿sí? Llegan tantos reyes, llega el rey David, les cuenta toda esa historia, hasta que llega Juan el Bautista, que bautizaba para el perdón de los pecados, era Juan Bautista, Para el arrepentimiento, para el arrepentimiento era que bautizaba Juan el Bautista. La razón es porque Juan el Bautista estaba vivo y Cristo estaba vivo. Ujú. El perdón no entró hasta que Cristo murió. Hasta que Cristo murió. Entonces, cuando uno se bautiza, cuando Cristo estaba vivo, era diciéndole a Dios que él siento lo que es el arrepentimiento. Pero después que Cristo murió, lo bautizamos en la muerte, en la sangre de Cristo, para el perdón del pecado. Y recibimos lo que él prometió en Juan 14, el don del Espíritu Santo. Eso les predicó Pablo ese día, eso que les acaba de decir, que Cristo muere por el perdón de los pecados. Y mira lo que les dice acá, en el verso 38 del mismo capítulo 13. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de pecados. Wow. ¿Sí? Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. No había perdón de pecados con la ley de Moisés. Había arrepentimiento. Abraham, David, Salomón, Moisés mismo, no podían salvarse. ¿Cómo sería en esa época? Podían matar un cabrito para el perdón de ese año. Ujú. Pero el próximo año tenía que matar otra vez. Exactamente. Y el próximo año otra vez. Y el próximo año otra vez. Pero con Cristo, una vez fue suficiente. Una vez fue suficiente. Basta con creer en él. Ujú. Con creer en él. Eso era lo que Pablo les estaba predicando después de que le dieron la autorización, que quería decirle a la congregación, ¿cierto? Wow. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, es decir, salieron de explicar todo lo que acabamos de hablar, ese día la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente, es decir, el sábado siguiente, ¿sí? Eso les gustó. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y a ambos hombres los exhortaban, es decir, ellos exhortaban a los que estaban creyendo. No era que la iglesia estuviera exhortando a Pablo y a Bernabé, no, eso no es. Bernabé exhortaba, como lo que nosotros tenemos que hacer cuando ustedes vienen acá, exhortarlos y darles un buen mensaje para que vayan llenos. Y ambos hombres los exhortaban, ambos, Pablo y Bernabé, a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? El perdón de los pecados, ¿no? Un solo sacrificio ya. Amén. Luego los judíos provocaron, mira aquí donde vienen y siguen los problemas. Ya estamos aquí, ¿sí? Sí. Ya estamos aquí. Mira, luego
los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e iniciaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. O sea, los echaron. Lo botaron. Ajá. O se van o se mueren. Así. Sí. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. O sea, ya después de aquí pasa acá. ¿Sí? En Iconio, para no hacer un poco más extenso, pasa algo similar también. ¿Sí? También empiezan a predicar y todo, los judíos empiezan a sentir recelo y también los iban a buscar para matarlos y ellos tienen que salir de allí y van a Listra. Mientras estaban en Listra, mira, ¿sí ves? Ya pasan a Listra. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso en pie y en un salto comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, gritaron en su dialecto local, ¿sí? Entonces, estamos acá en Listra. Sanan a un lisiado. Pero ellos creyeron, los de Listra, que ellos eran unos dioses, ¿sí? ¿Cómo los llaman? ¿Cómo los llaman, hermano? A ellos allí. Júpiterí. Júpiter y Zeus, no. Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, era la cosa. Los llaman Zeus y Hermes, sí. Entonces ellos empiezan a decirles: no, están aquí todavía en Listra, ¿no? Sí. Les dicen: no, nosotros no somos dioses, esto lo hacemos es en nombre de nuestro Señor Jesús. Y de inmediato pues también fueron por toros, por borregos, por ovejas, y les hicieron sacrificios y todo esto. Ellos, en señal, ¿qué es lo que significa rasgarse la ropa? Que se está derrotado. Exactamente, Alguien no muere. en desacuerdo. Desacuerdo. Están en desacuerdo con eso que ellos están haciendo, ¿sí? Sacudiendo las sandalias. Ujú. Es algo que Cristo lo dijo. Si van a un pueblo y no te aceptan, sacude la sandalia como testigo contra ese pueblo. Entonces ellos hicieron eso. Ahora el romperse su vestido es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Ok, entonces estando allí en Listra hicieron eso, trataron. ¿Qué versículo es ese? Estamos ya en el 8, en el 11, pero del 14. 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Estando en Listra, entonces les acontece eso. Ellos logran como calmar un poco la situación, pero los judíos de aquí se enteraron de que ellos estaban acá y se vinieron. Y se vinieron, como no los pudieron aquí matar, vinieron acá, se unieron con los otros judíos, hicieron revuelca y como que me los encienden a piedra. Sobre todo a Pablo, lo apedrearon, lo arrojaron fuera de la ciudad. Fueron de dioses a enemigos. Exactamente, eso era lo que pensaban. Si son dioses van a resucitar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren, se unieron entonces los judíos de aquí contra los de acá y se vienen para Listra. Y entonces ya eran tres, ¿cómo podemos decir? Sectas de judíos.
y apedrean a Pablo. Lo echan fuera de la ciudad casi muerto, pero los seguidores, los discípulos de Listra fueron y lo recogieron, le hicieron las curaciones y nada de eso detuvo a Pablo y a Bernabé. Siguieron para Derbe, ¿sí? Siguieron para Derbe, allí hicieron lo mismo, predicaron, bueno, hicieron todas las enseñanzas del Evangelio y adivine de ahí para dónde cogieron. Se regresaron otra vez de ciudad en ciudad. ¿Ah? ¡Qué valientes! ¿Nosotros somos capaces de hacer eso? No, ¿Cree que me apedrean aquí y voy a regresar aquí? te dejan por muerto. Era una pedrada bien dura. ¿Ah? Y sin embargo, Pablo y Bernabé regresaron de ciudad en ciudad. Pero ¿cuál era el objetivo? Lo leímos hacia atrás, motivándolos, animándolos, ¿sí? Exhortándolos de que la iglesia siguiera, ¿sí? Y fue allí donde ellos empezaron a organizar la iglesia, a nombrar ancianos en cada iglesia, ¿sí? Y hacen su regreso. Ya no se regresan por Pergue, sino en una ciudad aquí que se llama Atalia. No Italia, sino Atalia. Y de Atalia cogen el barco, regresan a Antioquía. Yo me imagino que los hombres que fueron lo piedraron y lo vieron al poco tiempo caminando por las calles. Pero está muerto, por muerto. Resucitó. No solamente resucitó, pero no se pusieron como un perro con el rabo entre las patas y se mandaron a correr. Regresaron a darle un galletazo a nuestra propia cara. Entonces se regresaron por donde mismo habían ido de ciudad en ciudad. Bueno, menos en Chipre. En Chipre, bueno, también dicen que no entraron allí porque la iglesia estaba más grande. Todo lo que habían, por eso les mencionaba que la iglesia había empezado a surgir acá. De aquí había saltado a Antioquía. Y de Antioquía, cuando llegaron, se fueron a Jerusalén. Preguntas y reflexiones. Ese fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuánto cree que duró ese viaje? ¿Cuánto cree que duró ese viaje misionero? Así por las 17. cuenticos. No, ya no fuimos a mucho. Duró entre 2 y 3 años todo ese recorrido. O por el viaje. Sí. No por el tiempo que estaba. No, solo el viaje. Solo el viaje. Hablan que duraron de 2 a 3 años. 2 a 3 años sin ver la familia, ¿no? Sin saber quién era el enemigo Ajá. y el amigo. Somos los que venimos pagando, Sí. Así es. ¿Cómo? como los que venimos de nuestros países. ¿Cómo? ¿Cuántos años de ver la familia? Oh, sí. Ujú. Y aquí no saben quién es, viniendo para acá, quién es el amigo, quién te va a entregar por un peso, quién te va a ayudar. Y ahora les pregunto, la misma pregunta anterior. ¿Regresarías al lugar donde te despreciaron? Y en el segundo viaje que Pablo hizo, quiso pasar nuevamente por estas ciudades. Claro que eso lo vamos a ver ya en el segundo viaje, pero el Espíritu Santo les dijo que no, que tenían ya que seguir por otro lado. Otra pregunta para reflexionar. ¿Qué relación hay entre el carácter del misionero y el crecimiento de la iglesia? ¿Qué entendemos por carácter? Los motivos. El carácter es como mi manera de actuar, ¿no? Yo creo que el carácter aquí más alusivo es el de nuestro hermano Juan, ¿no? Su carácter, su expresión fuerte que tiene. ¿Qué va a pasar? Aquí llegó. Sí. Se siente, ¿no? Cuando parqueamos en el carro llegó Juan. Sí, eso hace parte del carácter, ¿no? Y el crecimiento de la iglesia. O sea, esa decisión. El carácter era de tratar de hacer todo posible para que la iglesia creciera. Si es cortarte el pelo, si es vestirte con pantalón largo, no sé. Si es
hablar bien fuerte para que la gente se deprima. Sí, el carácter va más con el actuar, ¿cierto? Y la personalidad ya va más como en la prudencia, en lo que yo soy, ¿sí? O sea, el carácter de Saulo fue un hombre explosivo y guerrero. Y sin embargo, eso le enseñó a Pablo a seguir siendo frentero, ¿no? Haciéndole frente a la situación. ¿Qué interés hay de algunas personas de impedir la llegada del Evangelio? Miremos al falso profeta, ¿no? ¿Qué interés hay de algunas personas de impedir la llegada del Evangelio? Dicen que estamos hablando palabra de Dios. ¿Sí? ¿Dinero? El dinero, exactamente. Ah. Sí. Los que me sostienen. Porque Sí. estos son los que me están sosteniendo aquí. Va uno y a veces es más fácil ir a predicarle a alguien que definitivamente dice, o sea, no creo en las iglesias, no creo en no sé qué. Es más fácil llegarle a esas personas que llegarle a un supuesto cristiano de otra congregación. Por esto mismo. Se está acabando la batería de esto. ¿Cómo fortaleceríamos la fe de los nuevos creyentes? ¿Cómo la fortaleceríamos? La fe de los nuevos creyentes. ¿Cómo fortalecer? Con la palabra de Dios. Sí, indudable. Lucas lo dice, ¿no? En Hechos, exhortando y indudablemente que ayunando, orando y ayunando, ¿no? Amén. Bueno, esto se descargó. No quiso seguir pasando. Dios les bendiga. Gracias por estar en la Iglesia de Cristo. Ese fue todo el primer viaje de nuestro apóstol Pablo evangelizando. Esto enseña tanto que, más con los mapas, que a mí me ayuda. Yo he sido cristiano 37 años y me ayuda a saber, a conocer un poco más lo que pasaron, el tiempo que pasaron, los lugares que fueron y cómo regresaron. Bien interesante. Sí, mira uno de pronto en la Biblia tanto nombre, que a veces uno se satura, pero bueno, vamos a cogerle como el orden a esto como es, ¿no? Lo mismo aquel croquis que miramos allá en aquel cuarto, vamos a mirar cómo es cronológicamente desde el origen, en qué año estuvo Abraham, en qué año estuvo David, en qué año fue la deportación a Babilonia. Todo eso cronológicamente lo podemos mirar ahí, hasta el año 0, que es la llegada de nuestro Señor, ¿no? Bueno, vamos a cerrar en oración. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, vamos a cerrar con oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta preciosa tarde. Gracias, Dios amado, por habernos permitido, Señor, escuchar tu palabra, aprender más, amado Señor, para acercarnos más a ti, para que nuestro corazón, amado Señor, cada vez esté más dispuesto a seguir tu camino, amado Dios. Gracias, amado Señor, por este lugar, por tu palabra, tu mensaje. Bendice, amado Señor, a cada uno de mis hermanos que nos encontramos aquí reunidos y a aquellos hermanos, amado Padre, que aún no han podido llegar, que no se encuentran con nosotros. Bendícelos donde quiera que se encuentren. A nuestras familias, en nuestros países de origen, bendícelos, amado Señor. Y bendícenos, amado Padre, con esta pandemia, amado Padre, que nos está haciendo cambiar nuestra manera de actuar, la normalidad de nuestra vida, Padre amado. Sabemos que a raíz de esta pandemia va a cambiar, amado Señor. Bendícenos, amado Señor, que tengamos la sabiduría, Padre amado, para poder afrontar esta situación.
Todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén.